Hola amigos y amigas de Quilicura, buenas tardes. Estamos acá con el candidato a diputado por Distrito 8, don Ricardo Camargo Brito. Bienvenido, don Ricardo. Muchas gracias a los amigos del diario Quilicura, así que encantado de estar acá y a todos los quilicuranos también que nos están viendo. Muchas gracias. Mire, Ricardo, usted antes de ser candidato es abogado en la Universidad Académico de la Universidad de Chile, ¿no es verdad? Sí, les cuento brevemente quién soy yo, porque hay que partir por eso, no va presentando. Cuando uno lo invitan a la casa hay que presentarse, ¿no? Por supuesto. Yo soy efectivamente abogado de la Universidad de Chile, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ahora soy académico a tiempo completo de la Facultad de Derecho. Hago un curso que, para los que no conocen, es el curso introductorio. Cuando recién llegan los mechones, bueno, ahí yo hago ese curso, que es el curso de introducción al derecho 1 y 2 durante todo el año. Así que estamos muy felices de ser profesor de la Facultad de Derecho, pero también estamos muy felices de haber aceptado este desafío del movimiento autonomista. Yo soy militante del movimiento autonomista, después les cuento un poquito más de eso, de ser candidato a diputado por todo este mega distrito, como le llama la prensa hoy día, el distrito 8, que incluye Quilicura. ¿Son 9 comunas? 8, perdón. Nombrémosla. Maipú, Cerrillo, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Lampa, Colina y Tiltil. Y estamos en una... ahí les toca pesado, porque con esto de Tiltil y con esto de... O sea, entre Tiltil y Quilicura ya está pesada la situación. Efectivamente, mira, primero que todo hay que explicar que este distrito 8 es un distrito que se establece por una regulación que no necesariamente tiene que ver con las realidades territoriales de las comunas. Los vecinos de acá sabrán que, por ejemplo, Pudahuel tiene mucho más que ver con Cerro Navia y con Lo Prado que con Tiltil, por ejemplo. Y lamentablemente Pudahuel está en un distrito distinto a Cerro Navia y Lo Prado, cosas que nadie entiende, pero bueno, así quedó establecido. Ahora, dicho eso, sí hay un elemento en común de las comunas del Distrito 8 que nosotros hemos detectado con fuerza, que es que todas estas comunas tienen graves problemas socioambientales, ustedes saben, ¿no? Sí, por supuesto. Problemas con los basurales, problemas con el agua, que eventualmente tiene un riesgo de contaminación por basurales antiguos, como ocurre en Quilicura, problemas con la instalación de plantas de desecho industrial en Tiltil, con la instalación de un oleoducto en Maipú, es decir, una serie de problemas que tienen que ver con un mal concepto del desarrollo, que entiende que esta parte de Santiago, el Santiago Poniente, el Santiago Norponiente, es un Santiago donde piensa la gente que tiene más recursos, la élite de este país puede dejar todo aquello que no quiere en sus comunas, las comunas del oriente de Santiago. Nosotros estamos peleando porque eso cambie, porque efectivamente, en primer lugar, Santiago Poniente sea un Santiago al igual que el Santiago Oriente, es decir, que tenga los mismos recursos, los mismos derechos, las mismas regulaciones, las mismas exigencias para instalar plantas de desechos industriales que las que tienen en el Santiago Oriente. Porque yo le hago una pregunta a los quilicuranos y a todos los habitantes del Distrito 8. ¿No sería posible, o preguntémonos si sería posible la instalación de un oleoducto o de un basural o de una planta de desecho industrial en Las Condes, en Vitacura, en Barnechea? Claramente no sería posible. ¿Y por qué lo es en esta parte, Santiago? Porque las regulaciones son distintas, son de más baja intensidad. Eso hay que cambiarlo y eso es posible hacerlo desde la Diputación. ¿Por qué siempre en todo ámbito el pueblo, la masa, es la que carga con toda esta situación que usted dice que son engorrosas y que por no sé, por los distritos se juntan y en Las Condes no pasa nada y tienen que tirar a Cerrillo, como quien dice, para allá se barre? Mira, yo quiero decirle a los habitantes de Quilicura y todo el Distrito 8 una cuestión que a mí me parece fundamental decir. Esto no es natural, no hay una ley divina que regule las cosas como hoy día son muy patentes, esta desigualdad que tú dices estructural entre, por ejemplo, Santiago Oriente y Santiago. No tendría que ser así. Lo es porque tenemos un modelo político-económico de hace mucho tiempo vigente en Chile, por lo menos 40 años, que ha construido una desigualdad no solamente a nivel de ingresos, sino a nivel de territorios. Hay territorios más desiguales que otros en nuestro país. Y el Santiago Poniente es un territorio muy desigual en relación a la gente que vive en Las Condes, en Santiago mismo. No debería serlo así. Es una situación injusta, una situación que perfectamente puede cambiar. ¿Cómo se cambia eso? Se cambia, en primer lugar, con mejores leyes que distribuyan de mejor manera la riqueza, en primer lugar, ¿no? Pero en segundo lugar también con mejores planos reguladores.
esta terminología que a veces la gente la escucha pero no la entiende. El plan regulador es como nuestra plan maestro que rige lo que se puede o no hacer en la región metropolitana, por ejemplo. Es el plan maestro metropolitano el que permite la instalación de plantas de desecho industrial tóxico en Tiltil y en Lampa, o es la que permite la instalación de basurales en este sector de Santiago. Entonces hay que pensar un nuevo plan regulador que establezca más equitativamente esas realidades que las ciudades necesitan efectivamente tener. Dónde van a instalar los basurales, dónde van a instalar las plantas de desecho industrial, y hay que pensarlo con más exigencias medioambientales. Eso se puede hacer en la medida que tengamos mejores legisladores, que tengamos mejores políticos. Yo sé que la palabra política es una palabra que está contaminada y nadie quiere hablar de política, y de hecho yo no vengo del mundo de la política tradicional, pero estoy convencido de que si no tenemos una política más ciudadana, más de calidad, estos problemas no se van a resolver. Son problemas que se pueden resolver en la medida que tengamos buenas legislaciones, buenas leyes, buenos planes reguladores. Y por eso es tan importante que la gente sepa a quién le va a dar su voto. A eso voy, porque por ejemplo, la gente, yo reconozco que a través de todas estas entrevistas he visto que la política es una materia exquisita, porque uno llega a todos los niveles, llegas al nivel social, a las partes bajas, digamos, las necesidades, todo, y ves en las reformas que de pronto te friegan. Entonces lo que pasa es que la política en sí no es la mala, son los políticos son los que actúan mal. En ese sentido por eso yo soy muy enfática en decirle al joven que no quiere votar hoy día, que vote, que sepa por quién va a votar, que no es la política la mala, sino los políticos, y que también hay que renovarnos un poco, ver caras nuevas. Bueno, déjame decirte una cosa respecto a eso. Yo, lo primero que quiero decirte es que yo empatizo mucho con esa crítica igual, la entiendo mucho. Entiendo a la gente común, a la gente de pueblo, a la gente común, que dice efectivamente yo no creo en los políticos. Yo te decía adelante, mi experiencia es menos personal, no vengo de la política tradicional, esta es la primera vez que me presento un cargo de elección popular a diputado. Y además yo tengo un compromiso, que lo hemos dicho por escrito y lo vamos a decir públicamente ahora a los quilicuranos. Nuestro compromiso es que nosotros vamos a presentarnos una sola vez. Si salimos electos, vamos a estar una vez en el cargo, porque queremos tomar el desafío de renovar liderazgo. No queremos esta idea de la clase política que se va renovando y haciendo su vida en eso. La política tiene que ser más cercana a los ciudadanos. Pero bueno, como te digo, yo entiendo mucho esa rabia de la gente. De hecho, nosotros también la empatizamos y decimos que hay que cambiar las mismas caras, las mismas prácticas. Hay muchos que ya no... Aquí hay diputados que van como en su cuarta postulación, o hay gente que se postula y postula permanentemente, no sale, pero sabemos que hace como una especie de negocio frente a esa situación. Bueno, dicho eso, te quiero decir que acabo de conversar con una señora ahí en la feria, que me decía, mira, yo no creo en los políticos, conversamos, la misma discusión. Entramos en diálogo. Y fíjate lo que pasó. Cuando tú entras en diálogo sincero con la gente se da cuenta que, a pesar de que no cree en los políticos, es muy necesaria la política para cambiar las cosas. La buena política, ¿no? La que te digo yo, esa es la política transparente, aquella que se arriesga, que dice que yo voy a ir solamente un periodo, o que si lo hago mal, por favor revoque mi cargo. O sea, la política que efectivamente se expone a los ciudadanos a ser fiscalizada por la gente. Esa es la política que el Frente Amplio y que el movimiento autonomista y en particular yo quiero defender. Nosotros no, mira, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, perfectamente podría haberme quedado en la academia tranquilamente, me interesa mucho, me gusta mucho eso, y seguramente lo voy a seguir haciendo dentro de mis posibilidades. Pero si vengo a esta aventura de la política del Frente Amplio, es porque creo que aquí hay una alternativa nueva, que Beatriz Sánchez, que es nuestra candidata, ha dado muestra. Ella también renunció a su pega, ella renunció una gran periodista, a ser periodista para ofrecerle a Chile una alternativa nueva, porque si no le ofrecemos una alternativa nueva, vamos a seguir dando vueltas y pegándonos con lo mismo de siempre, que lamentablemente nos tienen como nos tienen. Están anclados, ese es el tema. Ricardo dice pertenecer a la generación contra la dictadura. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo tengo 47 años. Al tener 47 años en este país, significa que yo viví mi adolescencia desde los vamos a poner de los 12 años, 13 años, cuando uno más o menos empieza a salir a la calle solo, digamos, ¿no? Desde los 13 años, año 82, 83, los más antiguos se acordarán qué pasaba en este país en el 82, 83, años de crisis económica, de protesta,
85, 86, 87, años en que la gente empezó a pedir más democracia y el término de la dictadura militar en ese momento. Entonces, como generación, yo vivía en una población de la Florida. Quiero contarte esto también, porque, porque aparentemente yo soy profesor de la Facultad de Derecho y la gente puede pensar que yo soy de la élite. Claro. Efectivamente que yo soy profesor ahora, pero yo me crié yo soy hijo de una mujer campesina, soy hijo de un obrero de esfuerzo. Nosotros no tenemos recursos, no somos familias de élite, de nada. Y bueno, poco a poco me fui formando, dimos esa pelea para recuperar la democracia para todos los chilenos, que yo creo que fue la gran pelea que dio este país en los 80. Y luego, bueno, seguimos construyendo alguna alternativa más democrática en movimientos sociales. Yo asesoré mucho tiempo sindicatos, después de egresar como abogado, y a eso me he dedicado. Digamos. Entonces, cuando tú me preguntas la dictadura, sí, nosotros nos opusimos a la vuelta a la democracia. Por supuesto. Habíamos vivido la crisis económica del 82, ¿no te acuerdas? Sí. Habíamos vivido la represión también política. Entonces, la democracia con todos sus problemas, que ya los hemos dicho, es el mejor sistema político que tenemos, la verdad, porque da la posibilidad de que la gente, si se compromete, decide y elige a sus representantes. Y eso es impagable en realidad. Eso nunca hay que perder de vista eso, sobre todo cuando uno mira el escenario internacional. Porque en el escenario internacional la democracia viene a la baja, se está debilitando en muchas partes, en Latinoamérica y en otros lados. Entonces hay que cuidar la democracia también, pero hay que exigirle más a los políticos, hay que exigirle mucho más, porque la corrupción está metiéndose también ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se luchó tanto por la democracia cuando estaba la dictadura y todo? En los primeros años habían promesas, proyectos, muchas cosas y nos ilusionamos todos. Sí. Pero desde ese tiempo hasta acá, ¿no cree usted que la democracia ha ido fallando un poco? Que no dio el compromiso que tenía, que no se pusieron la camiseta y que la democracia pasó a ser, en términos casi hagan lo que quieran. El político, yo hago lo que quiero, yo robo, me da lo mismo, el carabinero roba, yo hago lo que quiero. ¿No cree usted que ahora hay más delincuencia, que hay un país desordenado? Yo comparto esa visión crítica tuya, María Alga. Por una razón, mira, yo te decía que yo fui de la generación que luchó en la calle contra la dictadura, claro. Pero después, cuando llegó la democracia, desde el primer momento, a diferencia de otras personas de mi generación legítimamente, siempre tuvimos una mirada crítica a lo que estaba pasando con esa democracia que llegaba. Claro. Por una razón, porque nosotros creíamos siempre que la democracia era una democracia que pudiese haber incorporado desde el principio, primero, dos elementos fundamentales: mayor igualdad social, que no fue. Es decir, este país también quería terminar con la dictadura, pero también quería mejorar las condiciones de vida. Claro, o sea, y eso hasta el día de hoy. Uno recorre poblaciones como las que existen en esta comuna, el Mañío, la Parinacota, esta misma población, y uno se da cuenta que hay una tremenda injusticia entre vivir aquí mismo, y vivir en Lubarnechea, en Las Condes, que no existe de la misma manera que en otros países, comillas, más desarrollados. Los niveles de desigualdad en otros países es mucho más bajo que los que existen en Chile. Eso no lo cambió la democracia. No lo cambió. Y tampoco cambió, el segundo elemento, una mayor participación de la gente. Siempre se hizo una democracia por arriba, de los acuerdos, lo que Saldívar dice la cocinería. Claro. Que lo dice con cierto orgullo, pero que yo en realidad creo que no hay que tener orgullo de eso. Porque si algo es la democracia, es la invitación a participar a toda la gente, precisamente para resolver los problemas que a la gente le interesa. Los comunales. Que son los problemas de la vida concreta, real. O sea, tener mejor salud, mejor educación, mejor trabajo. Mejor trabajo. El Frente Amplio, y para irte más rápidamente al presente, el Frente Amplio tiene también una reivindicación fuerte por ofrecer mejor trabajo a los chilenos. No solamente queremos terminar con la AFP, que es lo más conocido, que podemos hablar de eso después, sino también tenemos una demanda de hacernos cargo de generar mejor trabajo y de mejor calidad para los chilenos. Y después lo podemos conversar cómo, pero el Frente Amplio también se va a hacer carne de esa demanda. Hay algo muy curioso para ponerle un poco de picardía. Usted dice que Beatriz Sánchez es como la copia de Michelle Bachelet, pero de pelo negro. ¿A qué se refiere? O sea, ¿vamos a tener una segunda Michelle Bachelet? ¿Pelo negro? Mira, no sé, yo no he dicho eso, no lo he dicho, pero lo he escuchado. Pero lo he escuchado. Pero lo dijo textualmente. Porque no es que lo haya escuchado. Bueno, supongamos que lo haya dicho, pero no, te voy a explicar qué es lo que yo pienso de Michelle Bachelet y de Beatriz Sánchez.
Primero partamos con Michelle Bachelet. Yo creo que Michelle Bachelet es una gran figura política de este país, de la historia política de este país. Eso lo va a reconocer la historia. No hay en la historia política chilena una presidenta de la República en el tiempo moderno que haya sido 2 veces presidenta de la República con la popularidad que tuvo Michelle Bachelet en los tiempos modernos, después de la recuperación de la democracia. Michelle Bachelet es una figura, todo el mundo sabe, muy empática, que se empatiza mucho con los problemas de la gente, muy cercana. Y además hay que reconocer los gobiernos de Michelle Bachelet, que ha hecho algunas reformas importantes, sobre todo a nivel previsional, con el pilar solidario, el rescate del pilar solidario del primer gobierno de Michelle Bachelet, y ahora un intento de hacerse cargo del problema de la previsión. Dicho eso, yo tengo una crítica política, no personal, política muy fuerte con los gobiernos de Michelle Bachelet. Y lo grafico en 2 ideas que son las ideas que me conectan con Beatriz Sánchez, por ejemplo. La primera es que yo creo que Michelle Bachelet desaprovechó siempre la gran popularidad, la gran confianza que le otorgó el pueblo de Chile, rodeándose de una clase política, la Concertación en su momento, la Nueva Mayoría ahora, que siempre le aportilló las reformas que ella tenía pensada hacer y nunca terminó haciéndolas finalmente. Si la reforma de la educación gratuita no se termina haciendo en este gobierno y fue la gran promesa con la que llegó el gobierno de Michelle Bachelet. Y eso habla de una falta finalmente de liderazgo político de Michelle Bachelet, hay que decirlo. Porque cuando tú no eres capaz de ordenar tu coalición en función de las grandes promesas que le ha hecho el pueblo de Chile, finalmente tu liderazgo merma. Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez se parece en algo a Michelle Bachelet, es cierto. ¿En qué? En que cuando yo la veo salir a la calle, yo veo que la gente se empatiza mucho con ella. Tiene cercanía. Beatriz Sánchez muy empática, lo vi en el Metro Maipú, lo he visto en otras comunas del mismo distrito. La gente se acerca, le cuenta cosas personales, que no siempre la gente le cuenta a los políticos. Exactamente. Y eso habla bien de ella. Por tanto, tiene un gran desafío Beatriz Sánchez, que es que no le pase lo mismo a Michelle Bachelet. Yo estoy seguro que no le va a pasar, pero es un gran desafío, porque todavía no llega a ser presidente de la República. Si llega a ser presidente de la República, como yo creo que lo va a hacer, porque estoy confiado en que la gente se va a dar cuenta que ahí hay un liderazgo nuevo, que no hay que tener las mismas caras de siempre, como hoy día se están ofreciendo, como Piñera, por ejemplo. Va a tener el desafío de estar a la altura de las promesas que le está haciendo el pueblo de Chile. ¿Cuáles son las grandes promesas? Terminar con el sistema de AFP y cambiarlo por un sistema de reparto solidario. Es una gran promesa, ¿sí? Es un gran desafío. Yo estoy seguro que lo podemos hacer. Al menos mi compromiso en el Parlamento, como diputado de la Beatriz Sánchez, es pelear por eso todos los días en que esté en el Parlamento, por esa gran demanda y todas las demás, pero sobre todo por esa. Porque estoy convencido que es una demanda estructural, que le va a cambiar la vida a la gente. Mira, tú tienes un sueldo, cualquiera que este sea, cualquiera. Te pasa un accidente en la calle y inmediatamente caes muy cercano a la línea de la pobreza, si no a la línea de la pobreza, porque tienes que endeudarte, poner cheques para que te atiendan, pagar lo que sea. Eso no puede pasar en este país. O sea, tenemos que tener un sistema de salud y de previsión, cuando llegamos a la vejez, que nos dé sustento social, una vida más tranquila, para a partir de ahí, bueno, vivir en sociedad. Es un mínimo lo que se está pidiendo, un mínimo social. La gente lo entiende, salud de calidad y gratuita y pensiones para los años duros que tiene la vejez en este país. Se requiere tener pisos mínimos garantizados. Eso es lo que está ofreciendo el Frente Amplio, nada más que eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sí, está bien. Ojalá sucediera eso, porque primero Michelle Bachelet, la primera candidatura, se promete un hospital para Quilicura, que eso yo le doy mucho énfasis, porque la salud es muy precaria, usted lo ha dicho. Las colas hay que levantarse a las 5 de la mañana para tomar una hora y de repente no alcanzan la hora. Para ir a hablar con el alcalde de tu comuna te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Eso no es posible. ¿Por qué no se cambian esas cosas? ¿Por qué el pobre siempre tiene que estar fregado? O sea, yo no entiendo cómo un alcalde pida que las personas vayan a las 5 de la mañana para poder tener una hora con él. Si pudiera ser más fácil, pudiera hacer las cosas más fáciles. Yo creo que ahí es donde está la poca cercanía con la gente. En donde el que a mí me da lo mismo a la hora que se venga, yo voy a atender a esta hora. Y no es más. Ahora, la falta de hospital, eso fue un proyecto, una proposición que se hizo en la primera candidatura de Bachelet. Luego vino Piñera, no pasó nada. Bachelet de nuevo, a estas alturas que estamos, ya no va a pasar absolutamente nada. No. En cuanto a la AFP, volviendo un poquito atrás, para ir avanzando, en cuanto a la AFP,
Es insólito que digan que nosotros somos dueños de nuestros dineros cuando la AFP, cuando yo voy y digo yo quiero mi plata, me dicen no, porque usted tiene que tener cierta edad y me van a dar lo que ellos quieran, ¿no? Y patuamente dicen, usted es dueño de su dinero. ¿Por qué me lo tienen que dar cuando yo tenga 60 años? Y si yo lo quiero ahora que tengo 50, yo quiero aprovechar, se supone que es mi plata, porque ellos la administran a su manera y ahí no hay ningún cambio. En estos meses obviamente no va a pasar absolutamente nada. No. Esperemos que la candidata Beatriz tuviese la oportunidad, lograra estos objetivos, pero que se note que desde un comienzo están trabajando, que no le pase lo que a Bachelet. Me quedó dando vuelta eso que dice usted. Yo creo que a Bachelet la terminaron gobernando. No gobernó, ella en una sola palabra, ella terminó siendo gobernada, y me recuerda un poco a Allende. Me recuerda un poco que cuando él escoge a su bancada, después le dan la espalda y Allende termina siendo gobernado. Es un poco el signo de los gobiernos de lo que tú comentaste, que yo creo que es importante meterse al callo y encima de los problemas de salud y después de previsión. Sí. Desde luego hay responsabilidades distintas, ¿no? Hay una serie de responsabilidades de los gobiernos locales, en este caso de la alcaldía, de la gobernación y de la intendencia, que afectan sus políticas y su manera de gobernar a la manera en que se administra la salud y que se otorga la salud a los habitantes de Quilicura y todo el distrito 8. Ahí hay probablemente déficit. Todas las administraciones tienen déficit porque tienen escasos recursos. Ellos no pueden generar recursos propios, sino que tienen que administrar los recursos que les vienen del presupuesto municipal y eventualmente también de lo que recaudan con las patentes. Pero no tienen grandes recursos. Entonces ahí hay una limitación que hay que reconocer. Sin embargo, fíjate que yo creo que falta mucha coordinación entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. ¿Para qué? ¿Cómo se resuelve el problema de salud en una comuna como Quilicura? La realidad tuya que tú me planteaste. ¿Sí? Teniendo más CEFAM por habitante. O sea, que los CEFAM, en primer lugar, atiendan menos habitantes que los que atienden hoy día. Claro. Tú tienes que tener un cálculo racional y eso internacionalmente está señalado. Tú no puedes tener un CEFAM o 2 o 3 para una comuna grande. Tiene que ser proporcional. Si tu comuna ha crecido como ha crecido Quilicura hoy día tiene que tener cerca de 200.000 habitantes, sino más, y toda la infraestructura de salud, de servicios fue pensada para una comuna más pequeña, hay que ampliar esa infraestructura. Claro. Hay que tener más CEFAM, hay que tener un hospital de Quilicura, efectivamente, y esa es una demanda incumplida, yo concuerdo. No puede hacérsele una oferta, una promesa a la gente de que se va a tener un hospital y no cumplirla. Eso es mala política, esa es la vieja política con la que empezamos a hablar de nada. Claro, porque te quedas con eso. Eso es lo que la gente le hace decir, sabes que no creo en los políticos. Bueno, yo le digo a los quilicuranos, hay que escuchar bien las promesas que le hacen los políticos, los candidatos, y exigirles luego que las cumplan. Al menos la política que hacemos nosotros como Frente Amplio, y en particular yo como candidato a diputado, Ricardo Camargo, es que nosotros nos vamos a comprometer porque el presupuesto de salud aumente considerablemente, y eso implica mayor inversión pública en CEFAM y en hospitales. Si eso va a significar la construcción de un hospital en 4 años, hay que verlo. Al menos la implementación inicial puede hacerse, ¿no? El hospital puede demorarse un poquito más quizás, pero yo creo que hay que pelear por esa demanda, hay que costearla y hay que implementarla. Esa es una gran demanda, sobre todo para una comuna como esta que ha crecido. Previsión, AFP. Es cierto lo que tú dices. Nosotros no somos efectivamente dueños de nuestros fondos. Esa es una gran mentira que nos ha dicho la AFP. Han dicho, sí. Si la gente sabe qué significa que lo que es cuando uno es dueño de algo. Cuando uno es dueño de algo, como se enseña en la escuela de Derecho, uno tiene la libertad inmediata de destruirlo, entregarlo, donarlo. Eso no lo podemos hacer con nuestros fondos de pensiones. No lo podemos hacer. Entonces, es una propiedad mentirosa. Lo que está diciendo el Frente Amplio, lo que estamos diciendo nosotros como candidatura de diputado y Beatriz Sánchez a candidatura de presidente, es que vamos a terminar con la AFP. Lo que no significa terminar con los fondos de cada trabajador. Los fondos de cada trabajador que hoy día tiene la AFP se van a trasladar a una administración central, pública, ¿no? Donde va a haber participación de los ahorrantes y también de los trabajadores, y luego se va a aumentar la cotización, pero no a cargo del trabajador, sino a cargo del empresario, para llegar de una cotización hoy día de 10% a una cotización de 18%. Fíjense, ese 18% se va a cumplir con 11% que va a cotizar el empleador y 9% que va a cotizar el trabajador. O sea, vamos a rebajar en un porcentaje, en un por ciento, la cotización actual de los trabajadores. Pero el total va a ser un 18%.
¿Qué significa eso? Los cálculos que tiene el Frente Amplio, eso significa que las pensiones van a aumentar considerablemente. Le voy a dar un ejemplo para que los habitantes sepan. Si uno tiene una renta de 400.000 pesos, vamos a poner, y que ha cotizado durante 40 años, ¿no? Va a tener garantizado el 80% de esa renta. O sea, 320.000 pesos. Esa es la cotización que debería obtener en este nuevo sistema. ¿Cuál es la que está obteniendo hoy día con 400.000 pesos y una cotización de 40 años? Está obteniendo menos del ingreso mínimo, está obteniendo 190, 180.000 pesos. Sí. Entonces el aumento es sustantivo. Este sistema está calculado que permitiría, con ese mismo ejemplo, pasar de 180 a 190.000 pesos a 320.000 pesos garantizados. Eso es, y eso es posible hacerlo. Eso se hace sin derrumbar el país, sin quebrar el país, al contrario, los fondos están. Lo que pasa es que no han inventado de que solamente el único sistema posible es la AFP. La AFP le han mentido al país. Hay que darle una oportunidad a este nuevo sistema de previsión que ofreció Beatriz Sánchez. Si Beatriz Sánchez llega a ser candidata a la presidenta o presidenta de la República en noviembre y nosotros llegamos al Parlamento, porque necesitamos mayoría absoluta para aprobar este proyecto. O sea, necesitamos no solamente que la Beatriz gane, sino que sus candidatos lleguen al Congreso. Exacto. O sea, 50, aprobamos en 3, 4, 5 meses ese proyecto. Los primeros meses del gobierno de la Beatriz Sánchez van a estar destinados a la aprobación de ese proyecto de no más AFP y creación de un sistema público y solidario de previsión. Y ese va a ser un cambio sustantivo en la vida de los chilenos. Yo estoy convencido que se produce un giro epocal y al cual tenemos que, yo al menos, voy a apoyar con toda la fuerza. Y en cuanto al hospital, ¿usted lo han tenido en cuenta? Ahí hay una... con Beatriz Sánchez. Mira, Beatriz no ha construido todavía un programa local de las demandas locales. ¿Ya? Porque está construyendo todavía el programa nacional, centrado en estas grandes pilares, ¿no? No más FP, también hacerse cargo de la educación gratuita y de calidad en todos los quintiles, un crecimiento importante también, estamos apostando a crecer el país, pero en las demandas locales, en el tema de la salud, ¿qué es lo que ha dicho Beatriz Sánchez? Ha dicho crear un sistema de salud público distinto de la ISAPRE también. Perfecto. ¿Qué significa? Las ISAPRE van a seguir existiendo, pero como seguros privados, complementarios del seguro público que tengamos todos los chilenos. Entonces, la cotización que yo tengo hoy día, por ejemplo, si yo estoy en ISAPRE, yo le pago 7% a la ISAPRE, ¿no? Todas las personas le pagan 7% a la ISAPRE. Ese 7% lo vamos a pagar ahora a un fondo público. Y ese fondo público va a permitir costear la salud de todos los chilenos en el servicio público y eso va a implicar más recursos para la salud pública. Y entre los más recursos para la salud pública, desde luego, se tiene que crear un sistema de salud pública que implique hospitales en aquellos lugares en que estén carentes de hospitales. Quilicura está carente de hospital. El compromiso mío, como diputado, no de Beatriz Sánchez en este caso, como diputado del distrito, es hacerle ver a Beatriz Sánchez de que necesitamos tener un hospital en Quilicura. Al menos ese es mi compromiso como diputado. Depende de mí, en este caso, convencer a Beatriz Sánchez que diga, exactamente, necesita... Y yo creo que nosotros estamos en condiciones de convencerla, porque nosotros nosotros tenemos, cuando hacemos una promesa, no la hacemos al aire, la costeamos, la estudiamos seriamente, como hay que hacer la política, ¿no? Uno puede estar diciendo cosas en el aire, la costeamos, sabemos, y eso se lo presentamos a la Presidenta de la República, y la Presidenta de la República tendrá que decir, sí, efectivamente, esos estudios indican que se requiere un es que este es un grito a voces. Un grito a voces, sí, claro, lo que pasa es que no se escucha. No se escucha. ¿Se fija? Entonces, por eso uno se preocupa de quién va a salir y de cuáles son los proyectos, cuáles son las propuestas. Y estamos, bueno, desconformes con no tener el hospital, con levantarse muy temprano a pedir una hora. Se terminó esto de pedir por teléfono la hora en los consultorios. O sea, como que lo bueno dura nada. Lo bueno no dura nada. No dura nada de nada. Entonces también en ese sentido... yo te digo una cosa ahí puntual respecto a lo que tiene que ver con la responsabilidad de la municipalidad. Nuestro compromiso como diputados es tener las mejores relaciones con los que dirigen la comuna, en este caso con el alcalde de Quilicura. Nosotros no estamos en la misma posición política del alcalde, la respetamos, claro, pero nuestra obligación como diputado electo es tener las mejores relaciones con el alcalde. ¿Para qué? Para el bien. Para el beneficio y el bien de los vecinos. Claro. Entonces el alcalde va a necesitar un diputado que trabaje en coordinación con él. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para trabajar con el alcalde Carrasco. Entendemos que fue electo ahora recientemente y sacó una buena votación y por tanto es el alcalde votado por la gente y nosotros respetamos eso y vamos a trabajar con él en todo lo que podamos
para el beneficio de los quilicuranos, y Gracias. así con todos los alcaldes del distrito. Sí, sí. Porque el diputado no puede hacer distinción entre un Por alcalde de supuesto. su color político y otro. Tiene que trabajar con todos los alcaldes, porque Claro. son los que efectivamente recibieron el voto popular. Claro. Y esa es la democracia. Así funciona. Usted dice el Frente Amplio es mucho más que Chile real, que un Chile real. Sí. ¿Y qué significa? O sea, lo que yo digo es que el Frente Amplio le falta más Chile real. Eso es. En el sentido, te lo explico brevemente. ¿Ya? Efectivamente el Frente Amplio es una... A ver, no nos olvidemos, el Frente Amplio... Incluso es posible que gente que vive en Quilicurano y otros distritos que nos estén viendo, todavía no sepa qué es lo que es el Frente Amplio. Y hay una razón por eso. Mira, Sí. démonos Dale. a ver una pausa, Sí, y lo amigos, explicamos. y volvemos al tirito. Bueno. Muchas gracias. ¿Ya? Hola, estamos de vuelta con Ricardo. ¿Cómo están? De nuevo acá. Sí, con los amigos de Quilicura y bueno, de todo el distrito 8 también, no Todo el solamente, distrito 8, sí. no Más allá solamente de, incluso, claro, Tiltil, Colina, Lampa, todos acá, Maipú. Maipú, Cerrillo, Pudahuel, en fin, Pudahuel, Estación Central. Estación Central, en fin. Bueno, Ricardo, ¿qué proyectos, qué planes tienen ustedes frente al tema vial de Quilicura? Sí. Bueno, primero decir que todos los quilicuranos saben, aunque no todos los santiaguinos están conscientes de aquello, de que Quilicura debe ser una de las comunas que tiene más problemas de transporte público y de transporte en general, de conectividad con el resto de la región metropolitana. Y eso tiene varias razones. Quilicura es una comuna que ha crecido bastante. Hoy día, decíamos delante, debe estar en torno a los 200.000 habitantes, ¿no? Y su lugar, que era un lugar bastante estratégico, estaba pensado para una comunidad un poquito más pequeña. Dicho eso, creo que Quilicura ha sido abandonada en términos de la consideración de los proyectos de conectividad con este sector de Santiago. Entonces el nudo San Martín-Vespucio es considerado, y esto lo dice la estadística, ha salido en el Mercurio incluso, como el nudo vial más importante de Santiago y de Chile, es decir, donde se produce el atochamiento vial más fuerte de todo Chile. Y es un mal récord para la comuna, un mal récord para sus habitantes, porque perder 2 o más horas del día, de la vida de cada quilicurano, en auto o en transporte público o en Uber o en como sea que se movilicen, no es calidad de vida, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que hacer conciencia de este tema al resto de Santiago, al resto de las autoridades de este país que no conocen ese tema, que no lo han conocido y no se han preocupado de conocerlo. Y creo que ahí ha faltado también dar a conocer más ese problema, que es un problema real importante. Ahora, hay 2 grandes soluciones en desarrollo, hay que reconocerlo. La primera de ellas es la línea 3 del metro, que debería solucionar en parte el problema de transporte público para Quilicura. La línea 3 ya está llegando. Sin embargo, yo quiero decirle a los quilicuranos que se requiere más fiscalización de ese proyecto. Porque ya está atrasada la etapa, esto no lo saben todos los quilicuranos, pero ya está atrasada la etapa técnica que estaba considerada comenzar en marzo, o haberse completado en marzo, y está atrasada unos 6 meses. No es que la línea 3 del metro se vaya a atrasar totalmente, pero en su diseño técnico, lo que estaba planificado, ya está atrasada 6 meses. Eso pasa en los proyectos importantes como estos, pero hay que poner más fiscalización para que no se atrase más de la cuenta, porque ya se viene atrasando año tras año y esperemos que se inaugure ahora pronto y bueno, que esté operativa en su 100% pronto. Entonces, pero hay que estar muy encima. Segundo, los nudos viales propiamente tal. Estaba prometida para fin de año una solución parche ¿cómo le llaman? Una conexión. Sí. Para sacar un poco la congestión que hay ahí en esa San Martín con Vespucio. Pero también la solución más estratégica que es por en torno al cerro de Renca, está planificada para el 2021-22. Yo sospecho, porque yo he visto el proyecto en el estudio ambiental, de que ese proyecto se va a demorar más de la cuenta. Entonces lo que nosotros estamos prometiendo es fiscalizar, porque los diputados tienen que fiscalizar también, fiscalizar muy al dedillo ese proyecto, no solamente para que no se cumpla más allá de sus años, sino que ojalá se cumpla antes. Yo creo que cada año que pasa se pierde más tiempo a la calidad de vida de los quilicuranos, y eso es desidia muchas veces de las autoridades que no fiscalizan adecuadamente los proyectos, porque se ponen otras prioridades, porque los recursos que estaban destinados a esos proyectos se trasladan para otras necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, esos 2 grandes proyectos tienen que fiscalizarse y tienen que cumplirse en tiempo y forma. Ahora, lo otro, creo yo,
es que hay que estudiar, y esto ya es una materia que no está considerada en las soluciones viales para la comuna, pero hay que estudiar también soluciones dentro de la comuna. Yeah. Fíjate que en otros países que tienen realidades como esta, donde tienen mucha congestión y mucha concentración poblacional, se ha implementado lo que se llama un tramo de traslado de pequeños trenes urbanos, que no son trenes, para que no se confunda la gente, sino que son lo que le llaman los trams, que son como carros de 2 o 3 carros, muy bonitos además, que le ponen mucha... Le ponen incluso le ponen un valor agregado a las comunas, porque la gente los toma, son tranquilos y que descongestionan mucho, sobre todo en las horas peak. Uno podría imaginar algunos tramos en que esos trams pudieran trasladarse por la comuna y conecten al interior de la comuna, ¿no? Que no son contaminantes, que le agregan un cierto valor pintoresco también a la comuna, porque la gente los valora como tal, como parte de sus pequeños chiches de la comuna, y que además resuelven el problema grave de congestión, porque los tacos que se producen en esa esquina que hemos nombrado, no te los va a resolver todos los nudos viales, los macro nudos viales, porque algunos son internos. Entonces hay que pensar soluciones internas. Y yo creo que es perfectamente posible traer a la comuna inversión privada y pública que se interese en eso, porque puede ser hasta un buen negocio, o a precio razonable, o sea, que estén más o menos a la altura del Transantiago, más bajo, pero con alta calidad y resuelven los problemas viales. O sea, lo que te quiero decir, hay que echar a andar la imaginación, hay que pensarlo con la comunidad estos problemas, porque la comunidad es la que tiene que estar de acuerdo en estas soluciones. Y si es así, yo creo que es perfectamente posible. Sobre todo teniendo en cuenta que el principio que está acá de fondo es la calidad de vida de los quilicuranos. O sea, no pueden seguir viviendo los quilicuranos como viven hoy día, o sea, gastando tantas horas en los transportes públicos. Pasa, por ejemplo, ahí en este tema de estos atollamientos, de el difícil llegar a la casa, el difícil salir en las mañanas, estos puntos peak que son tan negativos, también pasa por la gran cantidad de gente que hay dentro de Quilicura. En Quilicura debe ser la comuna que más inmigrantes tiene, si no me equivoco. Es una de las tres más grandes. Sí, de las que tiene más y que está recibiendo día a día. ¿Cómo se detiene esto? De alguna manera, si tú si ya ves que Quilicura, la comuna, ya no da abasto, ¿cómo tú puedes pretender seguir dejando entrar gente inmigrante sin descalificar, por supuesto, no es el tema, pero la verdad es que esto ha cambiado mucho. Nosotros acá en Quilicura ya no nos sentimos muy de Quilicura en el fondo. Es verdad. Mira, este es un tema sensible, yo sé, tanto para los quilicuranos, para los inmigrantes que viven acá, pero también para el resto de los chilenos. Y hay una cierta injusticia tratar este tema solamente desde Quilicura, porque es un tema nacional. O sea, la primera responsabilidad de regular con estatutos que yo voy a explicar a continuación, al menos la postura nuestra, de derechos, pero también de obligaciones, para toda la población migrante, le corresponde al Estado chileno y a todo el territorio de Chile. Lo que ocurre en Quilicura, como tú bien dices, es que se tiende a concentrar no solamente de migrantes, sino de todas ya hablamos que están densamente poblados, densamente concentrados. Entonces eso genera problemas de convivencia naturales, sean inmigrantes o no, en Quilicura. Y Quilicura tiene que hacerse cargo de una realidad nacional, que están llegando muchos inmigrantes, producto de que Chile está ofreciendo mejores oportunidades económicas que otros países de la región, sobre todo de Haití, de Perú y de otros lados. ¿La solución cuál es? No puede ser solamente una solución local de Quilicura. Yo creo que Quilicura, la municipalidad al menos, ha hecho un esfuerzo importante por enfrentar el tema de los inmigrantes, de buena manera, creo yo, pero no da abasto. Entonces hay que reclamarle al Estado central, al gobierno, una buena política de migración. Acaba de ser enviado un proyecto de ley de migración, pero creo yo que no es suficiente. Yo esto se lo digo al gobierno de Michelle Bachelet. Es un proyecto que se queda corto en establecer, por una parte, estatutos de derecho que tienen que tener las personas migrantes, porque cuando tú le das derecho, tú también evitas problemas de tener población de segunda clase, y con todos los problemas que tiene la población de segunda clase, que tienen bajo sueldo, habitualmente explotada, habitualmente son caldo de delincuencia, etcétera, digamos, ¿no? O sea, lo que no entiende la gente es que cuando se les da derecho a los migrantes también se resuelven problemas sociales.
Pero por otro lado hay que regular efectivamente lugares donde pudiera distribuirse de mejor manera la población migrante. Hoy día la población migrante naturalmente va a los lugares donde ya está, donde están sus familiares, sus conocidos, Quilicura, por ejemplo, Estación Central u otro, o Antofagasta. Pero eso falta una política central que estimule la migración, que se distribuya más equitativamente en todo el territorio nacional. Hay comunas en Chile donde se requiere más mano de obra, más se requiere poblar más esas comunas, y no está sucediendo porque no hay una orientación central del tema de la migración, y por tanto se deja que toda la población migrante llegue a comunas ya densamente pobladas como Quilicura, aumentando los problemas que sabemos que se produce cuando la población está densamente, o sea, el territorio está densamente poblado. Entonces yo te respondo en resumen. Nosotros no tenemos una postura negativa frente a la migración, establecer el Estatuto de Derecho y tener una política centralizada que permita que no se concentre toda la población migrante en un solo lugar y se distribuya en aquellos lugares donde sea más necesario. Manos de obra, inversiones públicas, etcétera. Digamos, el país está lleno de lugares donde pudiera también pensarse que se requiere población migrante. Incluso en lugares, tradicionalmente en Chile, la población migrante llegaba a lugares extremos. Y eso fue muy importante porque permitió poblar lugares extremos que de otra manera no hubiera sido posible. O sea, en Magallanes, la emigración yugoslava en ese tiempo, porque ya no existe el país yugoslava, pero de origen croata o serbio, fue muy importante. Y en el norte de Chile también. Y en Valdivia, pero en tiempos en que esas poblaciones no están sobrepobladas. Claro, y además eran planificadas. O sea, esas poblaciones llegaron con estímulos centrales para llegar ahí. Y en Valdivia los alemanes. En el Valdivia lo mismo. Entonces, hoy día, ¿qué está pasando? Hoy día está entrando gente, pero no hay una planificación, una política central que nos permita decir, bueno, qué bueno, hasta un cierto nivel que llegue la población migrante, pero destinémosla a estas necesidades, a estos lugares donde nosotros queremos también hacer crecer el país. Y lo pasa, quedamos en el peor de los mundos, que es el que tú relatas, que se concentra todo en una comuna, ya densamente poblada, se aumenta la densidad poblacional y cuando eso sucede, evidentemente los problemas van a ser múltiples. Van a haber problemas de convivencia, de delincuencia, de trabajo, de medio ambiente, de transporte. No hay que ser muy inteligente para saber que eso va a pasar. Exacto. Entonces no es un problema de Quilicura ni de los migrantes necesariamente, sino un problema también de que ha faltado una política central que ordene bien el tema de la migración. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, cuando entra un inmigrante? ¿Quién fiscaliza esto? ¿Hay una sanidad? ¿Cómo la gente entra? Ahora apareció la tuberculosis que estaba erradicada hace 30 años atrás, apareció la lepra, en condiciones de que este país no está preparado ni para lo uno ni para lo otro. Entonces uno tiende a pensar, bueno, ¿cómo aquí llegan y entran? ¿Qué pasa? Mira, Chile, al igual que el resto de los países, en este caso del mundo y Latinoamérica, en estas materias tiene que atenerse a una regulación internacional, que es que en principio tú no puedes establecer restricciones importantes o distintas a los ciudadanos de otro país que las que establece los otros países respecto a tus ciudadanos, ¿no? En Chile, por ejemplo, existe visa, como en todos los países, visa de turismo, que en general es muy abierta, cualquier persona puede acceder porque se estimula el turismo. Y también existe otra visa que es la visa de trabajo, que es más exigente, que requiere que tú tengas un contrato de trabajo para que tengas esa visa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se produce una cierta irregularidad porque la gente entra con visa de turismo y se queda no como turista, sino con la intención de trabajar. Claro. Y ahí se produce una cierta irregularidad o ilegalidad porque trabajan sin visa de trabajo. Esa situación ocurre en muchas partes cuando hay inmigraciones o presiones de inmigración. Y es lo que yo te decía, hay que regularlo tomando en cuenta esa realidad y entendiendo que la población migrante, te voy a dar este dato que es poco conocido, la población migrante habitualmente, esto está estudiado, digamos, va a aportar tanto cultural y económicamente en los países en que lleguen. Hay una muy baja cantidad de la población migrante, muy baja, que genera problemas o externalidades negativas, como se llama, como las que tú mencionas. Pero el gran grueso de la población migrante, históricamente, en todas las partes del mundo, es una población muy dinamizadora de la actividad cultural, económica, etcétera, de los países.
Piensa en Estados Unidos. Nosotros que muchas veces tenemos una cierta admiración por Estados Unidos es un país hecho de migrantes, Sí. de oleadas de migrantes, Sí. italianos, judíos, etc. En Latinoamérica, países importantes de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Uruguay, oleadas importantes de inmigrantes a lo largo de todo el siglo XX, italianos de otro lado. Chile también, los ejemplos que veíamos delante. No debería ser distinto con esta población migrante. Lo que pasa es que hay que regular de mejor manera Sí. el destino, la manera en que llegan, que no caigan en irregularidades. Y lo que tú dices en términos de sanidad, mira, el tema, eso tampoco se conoce. El tema de la lepra, ya que mencionaste el tema de la Muchos lepra, no lo conocen. yo sé que es un tema sensible. Sí, y la tuberculosis también. Pero mira, el Ministerio de Salud, si tú vas a las estadísticas del Ministerio de Salud, te vas a encontrar que la lepra ha estado presente en Chile durante todos estos años, en casos mínimos. Siempre hay 1, 2, 3 casos anuales. Y no es dramático, o no se plantea como un tema dramático. ¿Por qué? Porque la lepra hace mucho tiempo dejó de ser una enfermedad mortal o de estigmatización. Tiene un tratamiento muy claro que tiene 100% de resultados efectivos. Lo que pasa es que ahora se ha producido una correlación que ha sido de interés para los medios de comunicación, que es que han aparecido casos de lepra asociados a alguna población migrante. Y eso es noticia, ¿sí se fija? Claro. Pero hace mucho tiempo que existía la lepra en Chile y en otros lados, en Latinoamérica también, de casos puntuales. Porque las enfermedades son así, no desaparecen totalmente. Lo que pasa es que cuando se dice que una enfermedad está eliminada, es que se dice que estadísticamente ya no es relevante para ser considerada como una enfermedad. Pero siempre existe la posibilidad de que exista 1, 2 o 3 casos, y en Chile no era la excepción. Entonces, yo lo digo para que no estigmaticemos a la población migrante. No, por supuesto. La lepra no es un problema central para la población. Mira, ahí quiero contar un poquito. Dale. Es que no es la culpa de los migrantes. No es que ellos tengan la culpa. Ellos vienen a un país y se tienen que atener a las leyes del país. Entonces, lo que aquí estamos abordando es eso. El problema no son ellos, son las legislaciones. Es lo que te decía yo. Claro, exactamente. Sí. Y por eso hay que elegir buenos diputados. Es decir, volvemos al tema. Claro, o sea, claro, ahí está. Te voy a decir algo que es un poquito políticamente incorrecto, como se dice, o sea, que habitualmente no se dice, digamos, ¿no? Pero también yo tengo una crítica, y yo creo que los quilicuranos lo tienen también y lo expresan de otra manera, ciertamente, pero yo tengo una crítica al nivel de preparación y cultural que tiene nuestra clase política en Chile. Que es muy baja también, en términos no en términos de educación formal, tú puedes tener un tremendo dirigente social que no ha ido a la educación formal, pero que tiene una cultura, una comprensión de las cosas muy alta. Lamentablemente, producto de este fenómeno que hablábamos delante, de la despolitización, se ha ido perdiendo la calidad de los representantes, entre otras cosas porque la gente ha dicho ya no participo más, no voto más, y salen electos gente que a veces va por provecho personal, simplemente a hacer negocios personales. O sea, claro, son muchos los que ven como un negocio redondo ser político. Así es. Bueno, pasando a otro tema, ¿qué pasa con la tercera edad? Qué bueno que me preguntas. Sí. Eso es un tema muy sensible. Me ha tocado ver cómo abuelitas trabajan en las colas de la feria, abuelitas que se levantan de madrugada a pedir una hora para el médico, abuelitas solas, abuelitas que son incapaces de sostenerse por sí mismas. Dicen tener pensiones indignas, eso lo sabemos hace muchos años. Entonces, ¿por qué no se hace nada para mejorar este tema? Mira, una cosa general en primer lugar, este país, eso significa que nuestra población en 10, 15 años más va a ser importantemente población cercana o de tercera edad. Sí. Eso pasa en todos los países. Pero nosotros antes teníamos una curva más bien de población joven, ahora va acercándose a una población más adulta. Lo que va a significar que los problemas de la población de tercera edad van a ser los problemas de casi todo. Por tanto van a ser más importantes. ¿Qué es lo que ha dicho el Frente Amplio frente a eso? ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros? Mira, ha dicho dos cosas. Ha dicho en primer lugar que hay que abordar los temas que son centrales para la tercera edad, que son evidentes y que son estructurales, como son la previsión. Por eso nosotros queremos insistir en no más FP y crear un sistema de previsión solidario y de reparto que ya ponga un piso mínimo para que la gente que llega a la jubilación viva dignamente. Y no como hoy día que pasa de un sueldo, que tampoco es tan importante, pero pasa a un sueldo bajo la línea de la pobreza. O sea, eso no puede seguir pasando, porque nos
pillamos la cola como país. Pero además, y esto yo te lo digo ahora como candidato a diputado, yo creo que, y es un desafío nuestro, nosotros necesitamos una política integral para la tercera edad, que no existe, que coordine todas las prestaciones, los servicios y los beneficios que la tercera edad requiere tener, en salud, en cultura, en recreación, en transporte. También, Voy a tener el sí, transporte. sí. Nosotros tenemos un compromiso, lo hemos firmado con abuelos de personas de la tercera edad de Maipú, pero también de Quilicura lo vamos a hacer, que es rebajar el pasaje del Transantiago, que hoy día sabemos paga en pasaje completo la persona de tercera edad. Vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Que en otros países no existe. En Por otros países se supuesto. valora que la persona que llegue a la tercera edad pueda moverse con mayor Desplazarse, facilidad claro. en el transporte público. Y la razón es muy sencilla, Mariela, que es que son las personas que han dado todo ya por Chile, por el país. supuesto. Y por tanto, cuando llegan a la tercera edad, ¿qué quieren hacer? Quieren ir a visitar a sus familiares, a sus nietos, quieren ir a conocer los lugares de cultura que no conocieron cuando estuvieron trabajando. Quieren desplazarse por la ciudad, que simplemente cuando trabajaron la conocieron yendo a trabajar y volviendo muy tarde de sus hogares. ¿Y qué les dice la sociedad? Tiene que pagar el pasaje completo. Y la pensión no alcanza para eso. Entonces, hay un desafío de largo plazo, de mediano plazo, que es tener un programa integral para la tercera edad, pero tenemos un desafío de corto plazo, que es nuestro compromiso del primer año, que nosotros queremos impulsar, que es rebajar el pasaje del Transantiago y del metro para todas las hipótesis que no están cubiertas, porque no están cubiertas todas las hipótesis del metro tampoco, para las personas de tercera edad. Lo tenemos costeado, sabemos cuánto vale. Por tanto, queremos hacer una política seria y además es tremendamente justa y además da rendimiento económico, fíjate. Porque cuando tú tienes a la población de tercera edad feliz y dispuesta a movilizarse por la ciudad, bueno, tienes otro tipo de ciudad. Claro. Una ciudad donde finalmente, la abuelita que va a ver a sus nietos la logra ir a ver. Claro. Y no queda frustrada, encerrada en su casa. Y el nieto también. Y eso tiene un valor, que los economistas no han convencido que no es valor, pero tiene un valor, que es un valor social, un valor humano, que todos los abuelos y abuelas de Quilicura saben, y nosotros también lo sabemos, ¿no? Que las familias se conecten, que puedan movilizarse. Eso que se ha perdido. Se ha perdido, es muy importante, sí. es muy fundamental. Entonces, ese compromiso nosotros ya lo suscribimos en Maipú, lo vamos a resuscribir en Maipú porque no lo podemos por un problema puntual, lo vamos a hacer en Quilicura, en todas las comunas del distrito, nos vamos a juntar con personas de tercera edad para decirles que el compromiso de esta diputación en el primer año es llevar ese proyecto de ley, rebajar el pasaje del Transantiago y luego impulsar un proyecto integral para la tercera edad, que coordine todos los beneficios y regulaciones que se requiere para la población de tercera edad, entre ellos la previsión y la salud. Claro. Ahí cuando tú dices, por ejemplo, que los índices dicen, la estadística, que vamos a ser un país de viejos en el fondo, a futuro, entonces no hubiera sido más loable que en esta candidatura de Michelle Bachelet, Piñera, Michelle Bachelet, hubieran pensado en haber tenido leyes, estas leyes que tú mencionas que hubieran estado ya dentro de la política, por ejemplo, que los viejitos, nuestros abuelos no pagaran el pasaje o pagaran la mitad, que tuviesen el hospital. Porque al decir eso, que nosotros vamos a ser un país de viejos, y siendo la estadística de los sabios de este tema, entonces todo esto que nosotros estamos hablando, que lo que hemos hablado, ya debiera estar solucionado. O sea, ya debiera, nosotros en vez de estar hablando de cuándo va a haber un hospital en Quilicura, el hospital debiera estar con los abuelos, que ellos tengan las diversas finalidades en las que tú mencionas, de que salga el abuelito, que vaya a una parte cultural, que vaya a ver una obra de teatro, pero sin tener que tener tantos costos. Piensa tú, tú mencionas Estados Unidos, está con mucha emigración, siempre la ha tenido, pero nosotros no podemos compararnos con Estados Unidos. Chile es un país muy chico como para seguirlo llenando. Entonces si redondeamos todo lo que hemos hablado, aquí hay cosas que se debieron haber hecho y no se hicieron, no se cumplieron. Y eso lo tiene que reconocer el Estado, porque no se hizo. Por eso, María Elga, nosotros decimos,
poco como un como dito o como dicho, pero que tiene mucho sentido el sentido que tú le das, ni nueva mayoría ni derecha. Por supuesto. Frente amplio. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Nosotros estamos diciendo sinceramente a los quilicuranos, a los habitantes del Distrito 8, que llegó la hora de darle la oportunidad a una nueva alternativa política que entiende que estos son deudas sociales, culturales, políticas pendientes de hace mucho tiempo. Como tú dices, mucho tiempo. Han pasado, mira, desde la recuperación de la democracia han pasado 27 años. 27. Y desde la dictadura, súmale más, 40 años. Y no tenemos los gobiernos de la nueva mayoría, los gobiernos de derecha, evidentemente hicieron algo, yo no digo que no hicieron nada, pero olvidaron hacer algo muy importante que yo creo que el Frente Amplio llegó para hacer, que es poner justicia social a este país. Este país requiere más justicia social, más igualdad social. No puede ser que a este país a alguna gente le vaya muy bien, más bien, mucho mejor que la clase alta de países desarrollados y a la mayoría le siga yendo al 3 y al 4. Eso no puede ser. No puede ser. Por tanto, ni nueva mayoría ni derecha, nosotros queremos una oportunidad para el Frente Amplio, para Beatriz Sánchez, para la candidatura nuestra, Ricardo Camargo para el distrito, y bueno, vamos a hacer poner todo nuestro esfuerzo para que eso sea posible. Bueno, mira, Ricardo Camargo, estamos muy contentos de que hayas venido y esperamos que para otra invitación nos traigas a Beatriz. Bueno, sería vamos a invitar. fantástico claro tener una entrevista con ella y ver sus proyectos y que la comuna sepa quién es Beatriz, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus sueños como mujer. Es una mujer cercana al pueblo, como tú me dices, muy cercana a las personas, por lo tanto va a tener mucho entendimiento y va a lograr seguro los proyectos que ella quiera realizar. Con todo Así gusto, es que estamos muy contentos y espero que tú hayas estado contento con esta entrevista. No, yo estaba muy feliz y les agradezco al Diario Quilicura, un gran esfuerzo lo que hacen ustedes por transmitir ideas y también conocimiento de los candidatos. Te quiero decir una sola cosa, Beatriz Sánchez es una gran mujer, yo estoy seguro que los quilicuranos la van a conocer y la van a apreciar como la han hecho. La esperamos entonces, Beatriz, candidata presidencial, la esperamos acá en Quilicura. Conjunto aquí con su camarada. Candidato a diputado Ricardo Camargo. Sí, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación.